Cuando tú hablas del Espíritu Santo, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, tú lo puedes, a través de la Escritura, visualizar y mirar que Él estuvo muy activo desde la creación hasta estos días. La Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde entonces tú ves la función, el trabajo de la tercera persona, el Espíritu Santo. Lo ve alrededor de todos los patriarcas, hablándole también a lo que es Abraham, a Moisés, a Josué, a José, a diferentes hombres de Dios. La Biblia dice incluso que los santos hombres de Dios, los santos profetas, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo es la persona que está aquí en función, representando al Padre y al Hijo. De hecho, la Biblia lo muestra también como el creador de materias, como el que crea los cuerpos. Creo que en el Salmo 103, si no me equivoco, la Biblia dice, esconde Dios su rostro y los leones se turban y mueren las bestias del campo y vuelven al polvo, mas Él envía su espíritu y son recreados. Creó todo. Job dice, tu espíritu adornó los cielos. O sea, el Espíritu Santo es una persona real, una persona que puede ser entristecida, que puede ser apagada, resistida. Esteban le dijo a los doctos de la ley, ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo. Y también en el Antiguo Testamento, no recuerdo el verso, habla de que ellos se pusieron Israel en contra del Señor y el Espíritu se convirtió en su propio enemigo. Amén. Pero también habla que el Espíritu Santo fue el que lo condujo, el que le daba el pan, el que era nube para ellos, el que los sostenía. Dice la palabra de Dios que aún los calzados de ellos no se envejecían, porque el Espíritu de Dios era el que estaba con ellos. Si hablar del Espíritu Santo es hablar de Jesús, pero sin límite. El Espíritu es que crea todo en el Padre y el Espíritu. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, ¿quién es el Espíritu Santo para Jesús? Es el que lo unge, es el que lo dota de poder. La Biblia dice en Hechos 10:38, y ungió Dios con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, es decir, sin el Espíritu Santo no puede haber unción. Ningún ministerio, ningún hombre de Dios podrá ser efectivo si primero no desarrolla una comunión con el Espíritu Santo, una sensibilidad para ser guiado por el Espíritu Santo y una vida sometida al Espíritu de Dios. Eso, pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los secretos de ellos era la dirección, la comunión. Era tan tremendo porque dice la Biblia, y el Espíritu Santo le habló a Pedro. O sea, Pedro desarrolló en el Espíritu, por el Espíritu, ayudado por el Espíritu, desarrolló el oído espiritual para poder escuchar. Tú sabes lo que tú escuchar al que creó los cielos, al que creó las estrellas, al que crea las cosas. Entonces dice, y dijo el Espíritu a Pedro. O sea, ellos podían oírlo, ellos podían hablar con él. Él hablaba, él se reunía, ellos oían al Espíritu de Dios, igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo desarrolló una comunión. De hecho, Pablo es uno de los más profundos por muchas cosas. Entre ellas, Pablo fue el que más libros escribió. Hay cosas que no puedo revelarla, dice Pablo. De lo profundo. Pablo era más profundo que casi todo el mundo. Entonces, cuando tuve al apóstol Pablo en Hechos 13, dijo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que comanda, es el que elige, es el que llama, Él es quien envía. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. Él es el que da todas las cosas en el Padre y por el Padre. Entonces, cuando tuve al apóstol Pablo, para darte un poquito más, ¿quién era el Espíritu Santo para Pablo? Era su amigo, era su maestro, era su director, era quien lo dirigía, era quien le decía dónde ir, a dónde no ir. Pablo quiso ir a Asia, pero le fue prohibido por el Espíritu. O sea, ellos desarrollaron, y ahí está el secreto de lo sobrenatural, operar el milagro, es tener una dirección del Espíritu de Dios. Porque recuérdate que cuando el poder viene sobre ti,
viene con un propósito y para algo. Amén. Entonces, el problema es cuando nosotros el poder viene para sanar y queremos enseñar, o cuando viene para enseñar y queremos sanar. Dios mío. El mismo espíritu que descendió sobre aquellos dos judíos que crearon el arca, que se me escapa el nombre, uno es de la descendencia de Judá y otro de la última tribu de Dan, creo que es. Dice, y yo pondré mi espíritu sobre ellos y lo derramaré en sabiduría. Así que aunque ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, la asignación que él tenía no era sanar, era crear el arca. Recuerda que el Espíritu Santo, donde vive en tu espíritu, él habla a tu espíritu. Amén. Intuición le llaman, percibir. Es tu espíritu, no tu alma. Wow. Dios habla a tu espíritu, Dios ministra a tu espíritu. Tu espíritu es que le interpreta a tu alma y a tu cuerpo. Entonces, cuando tú pasas tiempo en oración, tiempo con el Espíritu de Dios, tú comienzas a conocerlo, a percibir cuándo, dónde, cómo, Dios. Cuándo o no hacer las cosas. El tiempo que pasa con Él te va a ayudar a desarrollar oídos, ese oído espiritual que tú tienes para tú percibir cuando es el momento, porque hay cosas que no es el momento y tú las haces fuera de tiempo y no funcionan. Entonces hay diversas formas en que Dios te va a dirigir, en visión, en sueño, o va a poner una inquietud en tu corazón, algo que te molesta, algo que te dice no, no, no. Es decir que para tú saber qué hay que hacer en la plataforma, el tiempo de oración, el tiempo con Dios, puede ser que pasando un tiempo a sola, puede percibir lo que Dios quiere para ese día. Wow. Dios. Por ejemplo, yo estaba ministrando hoy, yo llevo un bosquejo para hablar a los líderes allí, pero de pronto en medio del bosquejo el Espíritu de Dios me hizo percibir que era por acá. Wow. Así que yo cerré el bosquejo y me fui por donde Él dijo. Entonces, un hombre, una mujer, si quiere mantener la unción en el altar, solo tiene que seguir al Espíritu. Wow. Wow. Entonces, el pasar tiempo te va a ayudar a desarrollar esa sensibilidad para percibirlo. Wow. Porque esto es un asunto espiritual. Recuerda que percibir no es igual que ver. Se parecen. Explique eso, pastor. Sí, porque el apóstol Pablo dice en Hechos, y dice Pablo que cuando él estaba ya tomado para ser llevado a Roma, Sí. él le dijo al capitán y a lo del barco, veo que la nave va a perecer. Y ellos no le hicieron caso. Pero cuando tú buscas esa palabra veo en griego, lo que él dijo no fue eso. Lo que dice percibo que la nave, que la barca, el barco va a perecer. O sea, Pablo no dijo veo, dijo percibo. Wow. Porque el ver pertenece al mundo de los sentidos. A los ojos veo, pero el percibir pertenece al mundo del espíritu. En una ciudad llamada Listra, que dice había un cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Sí. Y dice, y fijando en él los ojos, vio que tenía fe para ser sanado y le dijo, levántate. Y el hombre saltó. Nunca había andado, de los huesos se levantó. Ahora, cuando yo vi eso dije que hay algo que no entiendo, porque la fe no se ve. Cuando volví y la busqué en griego original, significa y percibió Pablo Dios mío. que había fe. Ahora, otra traducción y otra explicación más profunda dice, y por el don de discernimiento, el apóstol Pablo pudo percibir Gracias. que el hombre estaba listo para ser sanado. Dios. Ese también es el don de discernimiento, Wow. que es otra cosa. Entonces, percibir y ver es diferente.